El título de este sermón se llama Mortifica el pecado por el Espíritu. Y para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en dos encabezados. Y el primero es que somos deudores al Espíritu y no la carne. Nuestro hermano Samuel leyó hoy desde el versículo 12 hasta el 17. Pero nosotros vamos a dividir este texto, que es un solo párrafo, vamos a dividirlo en dos. Y hoy solamente vamos a ver versículos 12 y 13. ¿Ok? Entonces, estos dos versículos tienen dos enseñanzas. La primera de ellas es, somos deudores al Espíritu y no la carne. Versículo 13 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Ahora, el pasaje que nosotros estudiaremos el día de hoy, hermanos, es importantísimo para el creyente. Muy importante para el creyente. Pablo hoy, nada más y nada menos, nos enseñará a luchar eficazmente contra el pecado. Pablo nos va a decir cómo es que se lucha eficazmente en esta guerra que tiene el cristiano hasta el día de su muerte o hasta que venga Cristo nuevamente. Pero antes, por eso le decía, Pablo es muy ordenado a la hora de escribir, pero antes de ver cómo nosotros debemos hacer eso, Pablo quiere que nosotros recordemos nuevamente las verdades bíblicas que van a ser nuestro motor para nosotros poder obedecer lo que nos va a pedir. Aunque no estamos en la sección de la carta donde están los imperativos, los mandamientos, el texto que estudiaremos hoy es un mandato que se nos está dando. El texto que estudiaremos hoy es un mandato que se nos está dando. Entonces, mis hermanos, Pablo comienza diciendo, así que, ¿ven ese conectivo así que usa Pablo allí? Y Pablo lo que quiere es llevarnos a lo que viene diciendo anteriormente, que nosotros estamos viendo la semana pasada y lo que vimos la semana antepasada también. Así, Pablo lo que está diciendo es, ya que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ya que el Espíritu Santo nos libertó de la esclavitud del pecado, ya que el Espíritu Santo habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia, ya que disfrutamos, y espero que recuerden esto, paz, la vida y la paz de Dios, ya que al final de los tiempos Dios en su poder resucitará no solamente nuestros cuerpos, sino nuestra alma, ¿verdad? Y viviremos eternamente en la presencia de Dios. Y Pablo dice, recuerden todo esto, así que, ya que todo esto sucedió, entonces, hermanos, la palabra hermano así, ahí, ¿a quién le está hablando específicamente allí? A los creyentes. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne. No somos deudores a la carne. No deben, por todas estas razones, ustedes no deben vivir como antes vivían cuando no tenían el Espíritu Santo dentro de ustedes. Nuestra deuda no es con la carne, dice Pablo. Nuestra obligación no es con la carne, nuestra deuda es con el Espíritu. Y debemos recordar, hermanos, que la palabra carne aquí no es un buen corte, no es una rachera, no es un sirloin, tampoco es esta carne que cubre los huesos, ¿verdad? Y que cubre los músculos. No es a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo, sino que se refiere a la condición humana no redimida. Se refiere a eso, a la naturaleza pecaminosa de las personas incrédulas, hablando del incrédulo. Pero también se refiere, hablando del cristiano, a la mezcla de pasiones pecaminosas que aún reside en el creyente. Que aún reside en el creyente y que se hace visible, dice John MacArthur, se hace visible a través del único dominio que le queda, que es nuestro cuerpo. Lo único que le queda a la carne que nos puede dominar es nuestro cuerpo. Porque allí es donde se hace visible el pecado, a través de nuestro cuerpo. A través de nuestro cuerpo. Los cristianos, hermanos, no somos carnales. Los cristianos no somos carnales.
Pablo ya nos enseñó eso, pero hay carnalidad en nosotros. Y eso es lo que se llama el remanente de pecado, que aún mora en el creyente. Y esa carnalidad que aún tiene el cristiano, con esa carnalidad tenemos que batallar, hermanos, día tras día, día tras día. Hay un remanente de pecado que aún mora en nosotros y es como un enemigo, ¿recuerdan? Estamos como en una batalla y es como un enemigo que se introduce con astucia a nuestros deseos, que se introduce con astucia a nuestros pensamientos y nos lleva cautivos de nuevo al pecado. Espero que recuerden bien Romanos capítulo 7 cuando hablábamos de eso. Pero hermanos, la meta del pecado es destruirnos. La meta del pecado es apartarnos de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. Esa es la meta del pecado. Aunque se presenta como algo delicioso, la meta del pecado siempre es apartarnos de Dios. La meta del pecado es separarnos de esa fuente que es Dios, de todo bien y de toda bendición. Esa es la meta del pecado. Por muy delicioso que parezca al momento, después va a pasar factura. Esa es la meta del pecado. Así que el pecado nos engaña, hermanos, presentándose como algo mejor que Dios. Y eso ha sido así desde el comienzo. ¿Recuerdan? Si nosotros vamos a Adán y Eva, Dios le había dicho, no coman pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no coman, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hace Satanás? Empieza a presentar el pecado, la desobediencia a ese mandato de Dios como algo mejor. Y eso es lo que hace el pecado. Le dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y como que si Satanás le estuviese diciendo, qué aburrido, o sea, qué aburrido. No puedes comer ninguno de los árboles del huerto. ¿Y eso fue el mandato de Dios? No. El mandato de Dios fue, puedes comer de todos menos de uno. Pero Satanás, y eso es lo que hace el pecado, hermanos, distorsiona la verdad. Distorsiona la verdad y te dice, vas a disfrutar más haciendo esto que obedeciendo a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Es algo aburrido. Es aburrido que como te trata tu esposa. Es aburrido, no te complace en nada. No te trata como tú te lo mereces. No te hace la comida que a ti te gusta. Entonces es mejor que tú satisfagas todas esas cosas que tu esposa no te da con otra mujer. ¿No te parece más divertido eso? Y así es como empieza a ser el pecado. Empieza a hablarnos prácticamente y a negociar con nosotros. Y en el momento, hermanos, que nosotros caemos en su juego, estamos perdidos. Hemos entrado en la tentación y vamos a pecar contra Dios. Es más divertido, ¿no crees que es aburrido que tú obedezcas a tus padres? Eso es aburridísimo. Mira a tus amigos. Mira a tus amigos lo bien que lo están pasando. Mira a tus amigos con el licor, el alcohol en la mano, con el cigarro. ¡Qué delicia es eso! Es aburrido que tú obedezcas a tus padres. Anda. Es más, ¿no es lo que todos los jóvenes hacen? ¿Ven? El pecado se presenta como algo mejor que Dios cuando Dios le ha dicho a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven? Eso es lo que hace el pecado. Qué aburrido es leer la Biblia. Qué aburrido es orar. Qué aburrido es venir a congregarse los domingos. ¿No es mejor esa serie que estás viendo? ¿No es mejor pasar mucho tiempo en Facebook viendo, en Instagram, viéndole y averiguándole la vida a todas las personas que conoces? Y ver si se fueron de viaje, si no se fueron de viaje. Eso es mejor que estar leyendo la Biblia. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa lucha dentro de nosotros. Por eso, lamentablemente, el cristiano muchas veces cede y peca contra Dios.
Ningún cristiano está exento de pecar, de caer al engaño del pecado. En la misma Biblia nosotros vemos algunos hombres de Dios, como David, que cayeron, se dieron y cayeron, hermano, y no solamente se ensuciaron, se revolcaron en el pecado. Se revolcaron y eso trajo consecuencias también. Eso trajo consecuencias. Hermanos, esa es la lógica del pecado. El pecado se presenta como algo mejor que Dios. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a caer en su lógica. Vamos a caer en su lógica. Y al menos, hermanos, que nosotros apliquemos la lógica del Evangelio cada día. Y yo no diría cada día, yo diría cada hora del día. Es más, cada minuto de cada hora de cada día. Es más, cada segundo de nuestras vidas, hermanos, nosotros vamos a caer en la lógica del pecado. No vamos a vivir según la lógica del pecado. Y es que muchas veces, mis hermanos, la lógica del pecado parece más lógica que la lógica de Dios. Parece más lógica que la lógica del Evangelio. Y es precisamente por eso que Pablo quiere que nosotros veamos este pasaje. Y Pablo nos está diciendo aquí, no se dejen engañar por el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se dejen engañar por el pecado. Pablo quiere que nosotros pensemos correctamente. Que nosotros pensemos correctamente. Él quiere que veamos que no le debemos absolutamente nada a la carne. Absolutamente nada. Por lo tanto, si no le debemos nada a la carne, no debemos vivir conforme a la carne. Y pensando cómo ilustrar esto, yo no sé si a usted le ha pasado esto. Viene y recibe un favor de alguien. Tal vez, por ejemplo, no tengo empleo. No tengo empleo. Y viene alguien y te ve y sabe que no tienes empleo y se compadece de ti y dice, bueno, mira, yo tengo una empresa, necesito un empleado. ¿Qué te parece? ¿Te contrato? Va. Te contrato. Pero ahora, hermano, tú tienes una deuda con esa persona. Tienes una deuda con esa persona porque te dio empleo, te vio en esa condición y te dice, bueno, toma, aquí está un empleo. Entonces tú tienes una deuda con esa persona y algunos se toman tan en serio esa deuda, hermanos, que se ven en la obligación de trabajar allí hasta el día de su muerte. Prácticamente. Y si esa persona le dice, trabaja los domingos, van y trabaja los domingos. O sea, así de fuerte es la deuda que tiene esta persona con esta persona con la que le dio el trabajo, que se enlaza, hermanos, y es como si viviera ahora solamente para pagar esa deuda. Bueno, lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros no tenemos ninguna deuda con la carne. Nosotros no tenemos ninguna deuda con el pecado. El pecado no nos hizo ningún favor. ¿Ven? No sé si la ilustración me sirvió para hacerme entender. No nos hizo ningún favor. Al contrario, el pecado nos esclavizó a él. El pecado nos lleva a la muerte. Y el fin es destruirnos eternamente en el infierno. No nos hizo ningún favor. Al contrario. Entonces, si esto es así, ¿cómo es posible que tú vivas como si le debieras algo al pecado? ¿Ven? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, somos deudores, no a la carne. No le debemos nada a la carne, no le debemos nada al pecado. Versículo 12 nos dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Y Pablo pareciera que dejara la idea allí, pero lógicamente, hermano, lo que prosigue es decir, sino que somos deudores al Espíritu, así que vivan conforme al Espíritu. Eso es lo que podemos presuponer de lo que está diciendo allí. Y hermano, es que sin duda alguna, si no le debemos algo a la carne, entonces se lo debemos al Espíritu. Y si nosotros analizamos qué significa eso, significa que nosotros tenemos una deuda de gratitud con nuestro Dios. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Él envió a Cristo, hermanos. No nos dejó en esa condición de muerte, sino que Él envió a Cristo, lo más preciado que Él tenía. Él lo envió a morir en una cruz para tomar el lugar que tú y que yo merecíamos. Que tú y que yo merecíamos. Es por Él que ya no hay condenación para nosotros. Es por Cristo, no porque tú hiciste algo. Es por Él que no tenemos ya condenación. No estamos en condenación. Y además envió a morar su Espíritu Santo dentro de cada creyente para que el pecado ya no pueda dominarnos. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién somos deudores? ¿A la carne? No. El cristiano, el verdadero cristiano, es deudor al Espíritu. Ahora, esto se va a demostrar, hermanos, esto se va a demostrar en la forma en que tú vives. Tú puedes decir, no, yo soy deudor al Espíritu. Pero si tú vives en el pecado, tú estás demostrando otra cosa. Tú estás demostrando que la deuda que tú tienes es con la carne, no con el Espíritu. Y eso es lo que nos va a decir Pablo en el segundo encabezado. Así que nuestro segundo encabezado es el verdadero creyente. Y escuchen las palabras, están allí, porque así quiero que estén. El verdadero creyente mortifica el pecado por medio del Espíritu Santo que mora en él. El verdadero creyente hace eso. Vamos a leer nuevamente el texto. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, lamentablemente, hermanos, algunos interpretan este pasaje como si Pablo estuviese enseñando aquí que un verdadero cristiano puede perder su salvación. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando aquí, porque si eso fuese lo que Pablo estuviese enseñando aquí, se contradeciría con lo que va a hablar más adelante. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿se está contradiciendo Pablo? No, hermanos. No, solamente que esas personas lamentablemente están interpretando mal este texto. No es lo que Pablo está diciendo allí. Si Pablo estuviese... Y no solamente contradeciría el capítulo 8, sino muchos otros textos de la Escritura que nos hablan de la seguridad de la salvación del creyente. Hermanos, la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No somos salvos por obras. No somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es por gracia. Y acuérdense, la salvación no es únicamente el momento que nosotros somos salvados. La salvación, Dios promete, y lo vamos a ver en el versículo 28, 29 y 30, que los que antes conoció, a esos los predestinó, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a todos esos también los glorificó. Eso es la salvación. O sea que si nuestra santificación depende de nosotros, entonces ya sería también por obras. O sea, en el sentido, y me voy a explicar, porque hay un sentido que la salvación depende de nosotros y lo vamos a ver hoy. Pero que perdemos la salvación porque pecamos contra Dios, entonces eso no es lo correcto. Eso no es lo que está enseñando este texto. La salvación está segura de principio a fin. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ven? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, hermanos, si una persona, aunque profese ser cristiana, si una persona vive controlada por la carne, siguiendo sin ningún tipo de freno a sus deseos carnales, pecaminosos, su pasión natural y carnal, quiere decir que esa persona no es creyente. No que perdió la salvación, es que nunca os conocí, ¿ven? No es que yo los conocí y después
los dejé de conocer y después los vuelvo a conocer. No, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es creyente, hermana. Esa persona no va camino al cielo. Y yo tengo que ser sincero contigo. Si tú estás viviendo una vida de pecado y que cuando pecas no te duele, no te arrepientes, no te entristeces, déjame decirte que tú no vas camino al cielo. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas nacer de nuevo para que el Espíritu Santo venga a ti y entonces puedas luchar de una manera correcta. Eso es lo que vemos allí. Eso es lo que Pablo dice en la parte A del versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿ven? Si ustedes viven conforme a la carne, en los deseos carnales, satisfaciendo esos deseos constantemente y no causa ningún tipo de dolor, tristeza, arrepentimiento en ti, habréis de morir. Eso es lo que dice el texto. Y ya voy a explicar qué significa eso. Hay una idea parecida en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice Juan en 3:18, el que cree en él no es condenado, no es condenado, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree será condenado. No, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, así que una persona que ha sido que es dominada constantemente por su carne, si no hay ningún tipo de batalla en él, si tú estás pecando y pecando y pecando y pecando, déjame decirte que tu condición es de muerte actualmente. Actualmente. Este texto, este verbo, mejor dicho, está en un tiempo que para nosotros es complicado. Está en un tiempo que se llama aoristo en el griego, y eso significa que ya está, pero no ha llegado. Lo que dice Cristo allí, ese verbo también, condenado, está en aoristo. Por eso dice, está condenado ya, pero no ha llegado, no se ha consumado su condenación, si podríamos decirlo así. O sea que la condición de los que viven conforme a la carne es que están muertos, pero no se ha consumado su muerte. No se ha consumado su muerte. Esa es la condición en la que están todos aquellos que viven conforme a la carne. Una persona que vive conforme a la carne, hermanos, busca glorificarse él mismo. Busca hacer su propia voluntad. No toma en cuenta las cosas de Dios, aunque parece cuando viene a la iglesia. Pero todas sus decisiones son para satisfacerse a él mismo y no para darle la gloria a Dios. Eso, en resumen, es lo que, como vive una persona conforme a la carne, para satisfacer el yo del individuo. Si lee la Biblia, lo lee para que lo vean. Si ora, como decía mi hermano Daniel, ¿verdad? Ora en los cultos de oración para que digan, oh Padre eternísimo y celestial, ¿no? Para que digan, wow. Cuando viene a la iglesia, viene por presión de grupo y porque a lo mejor sus mejores amigos están en la iglesia. Aún personas, hermanos, que parecen cristianas, están viviendo conforme a la carne. Y eso va a depender de cuál es tu motivación para hacer las cosas que haces. Todas las cosas que haces. Ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:35. ¿Estás haciendo tú todas las cosas para la gloria de Dios? Porque de eso depende que si tú vives en la carne o no. Aunque parezcas cristiano. De eso depende. Pero Pablo sigue diciendo, y eso es uno de los peros gloriosos, ¿verdad? Él dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y paréntesis rápido, por eso la Biblia, las Américas lo traduce como habréis de morir. En la Biblia Reina Valera dice, moriréis. La mejor traducción sería habréis de morir. Porque ya moriste, pero todavía no ha llegado. ¿Ok? Y después dice, pero, y ahí está un pero glorioso, hermanos, y de verdad,
tiene que ser un pero glorioso para los cristianos, hermanos. Dice, pero si por el Espíritu, con E mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. El cristiano se distingue del no cristiano porque constantemente busca matar. Eso es lo que significa hacéis morir. Matar el pecado que todavía mora en él. Miren lo que dice el puritano John Owen, que tiene un libro acerca de esto, se llama así, La mortificación del pecado, se los recomiendo. Y miren lo que dice él acerca de este punto. Dice, imagine que se mata a un animal. Matar a un animal significa quitar su fuerza, su poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que está en mente aquí, la naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros. Es comparada con una persona, el viejo hombre con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, etc. Y Pablo dice que esto es lo que nosotros debemos matar. Nosotros debemos matar. Eso es lo que debe ser muerto, mortificado. Es decir, la fuerza, el poder y vida deberían ser quitados por el Espíritu. Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, es que nosotros debemos matar los recursos, las habilidades, la sabiduría, las maquinaciones, la fuerza del viejo hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que un cristiano verdadero se distingue en su práctica constante de matar o de darle muerte al pecado que todavía mora en él. El cristiano verdadero, repito, se distingue en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. El cristiano verdadero no es algo de un momento, hermanos. No es que, yo ahorita no saben lo que me costó pararme para venir a la iglesia. Tenía muchísimo sueño. Excelente. Mortificaste tu pecado. Excelente. Pero no es nada más allí. Es durante toda tu vida. El cristiano va a batallar, hermanos, durante toda su vida. Toda su vida. No es un momento nada más que tú tienes que mortificar el pecado. Es toda tu vida. Tienes que estar matando al pecado. Si nosotros podemos decirlo de alguna otra forma, hermanos, utilizando el ejemplo de John Owen, tú tienes que buscar por todos los medios matar ese animal que está dentro de ti. Ahora, ¿cómo tú vas a matar ese animal si lo estás alimentando constantemente? Constantemente lo estás alimentando, viendo cosas que no debes ver, teniendo conversaciones que no debes tener, haciendo cosas que no debes hacer. Estás alimentando al animal. ¿Y qué hace cuando una persona come bien? Está fuerte. Por lo tanto, es más difícil, aparte de gordo, es verdad, está fuerte ese animal y por lo tanto te va a dominar. Lo que está diciendo Pablo aquí es debiliten a ese animal, debiliten esas pasiones que están allí. ¿Cómo? No dándole comida para que se alimenten. Y entonces, cuando se empieza a debilitar, el espíritu se va a sobreponer sobre ello. Y entonces tú vas a poder obedecer a Dios de una manera natural. Vas a poder agradar a Dios de manera natural. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, y esto es lo glorioso de esto, y digo glorioso, hermano, porque a veces como hasta inexplicable para nosotros, pero nosotros creemos lo que la Escritura dice, como creemos en la Trinidad, aunque no la podemos explicar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios es un solo Dios, pero en tres personas? ¿Cómo? O sea, nadie puede explicar eso. La Escritura lo dice y nosotros lo creemos. La Escritura dice que en este texto nos enseña que hay un sinergismo.
¿Qué es un sinergismo? Bueno, la palabra sinergia es una palabra compuesta que significa obra más dos o más obran. Eso es lo que significa obrar y energía. Entonces, lo que está diciendo esta palabra es que en la santificación, que es el tema principal de esto, no estamos hablando de salvación, la santificación, el creyente obra y Dios obra. Hay una sinergia entre ellos dos. ¿Cómo funciona? Es difícil explicarlo, hermanos, pero es lo que enseña la Escritura. Vamos a hacer todo lo posible por ver eso. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es mortificar el pecado que aún mora en nosotros. No darle alimento. No darle alimento a ese pecado que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que tú estés cada día más fuerte. Hay muchas personas que tú las ves así muy fuertes por fuera, pero por dentro están muy débiles, hermanos. Es mejor que tú estés débil por fuera y fuerte por dentro. ¿Cómo lo hacemos? No alimentando ese pecado remanente que hay en nosotros. Así, mi hermano, que si tu lucha es que pierdes mucho tiempo en las redes sociales, lo que está diciendo el texto es, tú tienes que mortificar el pecado. Tú tienes que matarlo. Tú. Fíjense que el apóstol Pablo nos dice, y que el Espíritu mate al pecado. No está diciendo eso. Dice que Él es el medio, pero tú tienes que hacerlo. Entonces, si tu lucha es las redes sociales, es fácil. Es fácil, hermanos. En la teoría es fácil. Solamente tú agarras, eliminas la aplicación y se acabó. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene el amor. El amor a Cristo o el amor a mí mismo. Y ahí es la batalla del creyente, hermanos. Empieza la batalla, pero y entonces ya no voy a poder ver, ya no voy a poder publicar, ya no voy. Ustedes ven, hay personas que, hermanos, casi que, bueno, no sé, mejor no digo eso, pero todo lo que hacen lo quieren mostrar a las personas. ¿Cuál es tu motivación de hacer eso? Todo. O sea, van un plato. O sea, hermanos, de verdad. Y yo sé que da risa, no quiero ser como Paul Washer. Estoy hablando de ti. No. Da risa, pero hermanos, de verdad, examina tu corazón. ¿Qué quieres tú mostrar? O hay mujeres y tú las ves cada ratico, ¿no? Foto. En el gimnasio, foto. ¿A quién te le quieres mostrar? Tú. ¿Estás glorificando al Señor haciendo eso? Eso es importante, hermano. Si esa es tu lucha, elimina la red social. Ten un tiempo de ayuno de red social. Y verás, y no solamente tenga el ayuno de red social. Ese tiempo que invertías allí, inviértelo en el Señor. En fortalecer tu espíritu y vas a ver cómo la lucha con el pecado vas a tener dominio sobre el pecado. ¿Por qué? Porque va a estar débil el pecado. Si tu lucha es la pornografía, ¿sabes qué tienes que hacer? No te quedes solo con tu celular, no te quedes solo con tu tablet, no te quedes solo a través en una computadora. No lo hagas, porque si esa es tu lucha, dice el apóstol Pablo aquí que tú tienes que mortificar el pecado. Tú tienes que esforzarte por eso. Tú tienes que hacerlo. No te metas, si tu lucha es la codicia de los hombres o la codicia de las mujeres, en el caso de los hombres, si esa es tu lucha, no te inscribas en un gimnasio. De verdad, hermano, no te inscribas en un gimnasio. ¿Qué vas a ver allí? Mujeres exhibiéndose a todo el mundo. Traten lo posible de no ir a una playa. Pero Ricardo, o sea, ¿qué radical estás haciendo? Pues a mí me parece que estás pasando la raya, Ricardo. ¿Saben qué es radical? Escuchen esto. Mateo capítulo 5, versículo 29. Esto es radical, no lo que yo estoy diciendo. Y miren quién lo dice, nuestro Señor Jesucristo dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque
te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y yo voy a aclarar en mayúsculas, en negritas y en rojo que esto no es literal. No vayas a sacarte el ojo si estás luchando con la pornografía, no te vayas a sacar los ojos ni cortarte las manos. No, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que el Señor está hablando de la resistencia al pecado. Él está diciendo que si nosotros comparamos cualquier parte de nuestro cuerpo con nuestra alma tiene un valor infinito en comparación con nuestro cuerpo. Él no está diciendo que nos arranquemos los ojos ni que nos cortemos las manos. Solamente está comparando, haciendo una comparación. Es mejor, hermanos, que nosotros entremos al cielo sin una aplicación de celular, sin una computadora, sin un celular, a que vayamos al infierno por estar viviendo conforme a la carne. Y no es que, vuelvo y repito, hermanos, porque esto tiene que quedar muy claro, no es que en el momento que tú practicas el pecado, allí fue que perdiste la salvación. No, solamente estás demostrando cuál es tu condición delante de Dios. Si tú vives conforme a la carne, estás muerto. Si tú vives conforme al Espíritu, hay vida y paz. Eso lo vimos la semana pasada. La cuestión, hermanos, es que somos demasiado permisivos con el pecado. Demasiado permisivos con el pecado. Y yo, hermano, yo he pecado mucho con eso. Yo no estoy hablando de ustedes nada más. Yo también. Tú empiezas viendo una serie, empiezas un solo versículo, ojalá, un solo capítulo, y te puedes echar, si la serie te atrapa, te puedes echar toda la noche, hermanos, y amaneces y te vas, no importa, trasnochado al trabajo. Así es el pecado, hermanos. Así es el pecado. Nosotros le damos el permiso al pecado y el pecado tumba la puerta y entra y hace morada en nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros le permitimos hacer eso. Acuérdense que Él ya no nos domina a nosotros los creyentes. Nosotros se lo permitimos. Y entonces después preguntamos, ay, pero es que no entiendo por qué caí en el pecado. Yo sí entiendo, estuviste viendo las redes sociales mucho tiempo, viendo imágenes que no deberías ver y por eso caíste en el pecado. Eso es lógico. Entonces la pregunta no es, ¿por qué yo caí en el pecado? Es, ¿qué estoy haciendo que me está llevando a pecar? Miren lo que dice el apóstol, no sabemos quién le escribió el libro de los Hebreos, el autor del libro de los Hebreos dice, capítulo 12, versículo 4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, ¿quién aquí ha resistido el pecado hasta este punto? Nadie. Nosotros tenemos que resistir el pecado. Nosotros tenemos que luchar en contra del pecado. Nosotros tenemos que mortificar, darle muerte al pecado, privándonos de hacer muchas cosas, hermanos, privando de ver muchas cosas, privándonos de visitar muchos lugares. Y aclaro también, no la lucha tuya no es la lucha tuya, ni la lucha tuya es la lucha mía. Si yo lucho con la codicia, a lo mejor para mí no es bueno inscribirme en un gimnasio. A lo mejor va a haber otro hombre, lo felicito y de verdad, gloria al Señor por eso, que no luche con eso y va a poder estar en un gimnasio sin pecar de esa forma. A lo que voy es que la aplicación del principio va a ser distinta para cada quien. No estoy diciendo aquí, no vayan a la playa, no estoy diciendo eso. Eso va a depender de la lucha de cada quien. Debe privarse de ciertas cosas para mortificar el pecado que mora en nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. La mejor forma de luchar en contra del pecado es estar prevenidos. No cuando ya estamos adentro. Es prevenir antes. Antes de entrar en tentación, nosotros tenemos que estar prevenidos. Estar atentos, estar velando constantemente para no entrar en tentación.
Romanos capítulo 13, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis, porque aquí es donde empieza el pecado, no penséis en proveer para las lujurias de la carne, ¿ven? Eso es lo que está diciendo allí, no penséis en proveer. Sin embargo, hermanos, acuérdense que estamos hablando de una sinergia, y ya me queda poco tiempo. Estamos hablando de una sinergia, hermanos. Ya hablamos de lo que nosotros debemos hacer para mortificar el pecado. Pero ahora el apóstol Pablo también reconoce que eso es imposible por nuestras propias fuerzas. ¿Ven? Le decía, es difícil de explicar, pero es lo que enseña la Escritura. El apóstol Pablo reconoce que es imposible en nuestras propias fuerzas mortificar el pecado, sino que nosotros debemos depender del Espíritu para poder mortificar el pecado. Y la cuestión aquí, hermanos, es que no es que chocan las dos verdades, es que van las dos allí, como unas vías de un tren. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero en dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que hacer. Por eso dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, es por la regeneración que ocurrió en nuestros corazones en el momento que nosotros creímos que el Espíritu Santo mora en nosotros y fuimos libertados del poder del pecado. Y es por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos ser santificados. Es solamente por el Espíritu Santo. Miren lo que dice John Stott acerca de esto. Dice, solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Solo el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Eso es lo que vamos a responder ahorita. ¿Cómo es que esta verdad y esta verdad se unen en la vida del creyente? ¿Cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que el creyente puede dar muerte al pecado por medio del Espíritu Santo? En primer lugar, hermanos, esto ocurre porque nosotros, lo que debemos hacer para que esto ocurra es reconocer la realidad que en nosotros mora el pecado, pero también mora el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos reconocer esta realidad. En nosotros mora el pecado, en el cristiano verdadero. Acuérdense cómo se llama este segundo punto. El cristiano verdadero mortifica, debe mortificar. Entonces, el cristiano verdadero debe reconocer la realidad que en nosotros mora el pecado, pero también mora el Espíritu Santo. Pablo sabía esto, hermanos. Pablo sabía que había un remanente de pecado que mora en nosotros. Y hermanos, tú debes entender que esta lucha no se va a acabar. No se va a acabar. Mira, tú puedes prepararte y puedes leer mucho la Escritura. Tú puedes venir a congregarte. Tú puedes madurar en la fe. Pero nunca esta lucha se va a acabar. No se va a acabar. No. Hermano, tienes que entender esto. Porque si tú no entiendes que estás en una lucha, si tú piensas que la lucha se acabó porque dijiste y leí 10 capítulos hoy, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a bajar la guardia y ahí viene la estocada del pecado. Ahí viene la estocada del pecado. Siempre vas a estar luchando. Siempre, siempre, siempre. Esta lucha se va a acabar únicamente cuando muramos o cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Allí, únicamente, hermanos. Del resto vamos a estar luchando constantemente en contra del pecado. Cuando tú crees que ya está fuerte, dice el apóstol Pablo, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No te creas firme. ¿Sabes qué es creerte firme? Es decir, yo puedo. ¿Sabes qué es decir yo puedo? Es decir, yo soy orgulloso. Yo no dependo de él.
En ese momento, hermanos, el pecado hace estragos en nosotros. En ese momento hace estragos en nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, esta sinergia significa que debemos llenarnos de la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo inspiró. ¿Quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. Dice el texto que nosotros por el Espíritu debemos hacer morir el pecado. Entonces es a través de esta palabra que el Espíritu Santo inspiró que nosotros también vamos a dar muerte en dependencia del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra constantemente, nosotros vamos a poder estar preparados en dependencia del Espíritu para luchar en contra del pecado. Nuestro hermano Daniel hace rato mencionaba algo. ¿Cuál es la única herramienta o cuál es la única, lo único de defensa que es ofensivo de la armadura de Dios? La única parte, la palabra de Dios. La palabra, la espada de la palabra de Dios. Con eso es que nosotros podemos defendernos del pecado. Por eso el salmista en el Salmo 119 dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino? ¿Cuál es la respuesta del salmista? Guardando tu palabra. Y versículo 11, en mi corazón he atesorado. Esta traducción es más cercana a lo que quiere expresar el salmista. He atesorado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está la defensa. Pero no es que tú te vas a poner, reprendo ahora el pecado. Y yo no es eso que está diciendo. Porque tu palabra no tiene ningún poder. La que tiene el poder para batallar en contra el pecado es la palabra de Dios. ¿Cómo? Llenando tu mente constantemente de la palabra de Dios. Es la única forma de ser santificado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Habita constantemente en la palabra de Dios. Eso es lo que dice Colosenses 3:16. Entonces, hermanos, esto es como nosotros podemos depender del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Hermanos, no solamente eso. En tercer lugar, y esto es, hermanos, y yo sé que voy a terminar un poquito, siempre tardo como en una hora, pero voy a terminar un poquito más, pero esto es necesario, hermanos. En primer lugar, vimos que debemos reconocer que hay una lucha interior. En segundo lugar, nosotros debemos depender del Espíritu llenándonos de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, significa que debemos reconocer nuestra incapacidad e ir a Dios pidiendo socorro. ¿Saben qué, hermanos? Lamentablemente, es aquí donde los cristianos nos caemos. Donde los cristianos fallamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, aunque ha sido transformada, nuestra naturaleza quiere ser autosuficiente. Y aquí es donde nosotros fallamos, hermanos. Si tú eres un verdadero creyente, estás batallando contra el pecado, pero si no lo haces reconociendo que tú eres incapaz, que tú no puedes, entonces te estás batallando mal. Eso significa depender del Espíritu. Estás batallando mal, porque si tú no reconoces tu incapacidad, vas a ir al campo de batalla pensando que haciendo esto, haciendo aquello, voy a ganar la batalla. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Y yo quiero ser más claro. Tú puedes eliminar las redes sociales de tu celular. Tú puedes botar la computadora, la MacBook Pro, y la botas porque tú dices, esto es lo que me hace pecar. Tú puedes comprarte ropa modesta si tu lucha es vestirte sensualmente. Puedes comprarte ropa modesta. Tú puedes inclusive, hermano, leer 10 capítulos diarios de la Biblia. Pero si todo eso lo hiciste en tus fuerzas, no puedes ganar la batalla. No puedes. Estás incapacitado para ganar la batalla.
Todas esas formas son querer ganar la batalla en tus propias fuerzas. ¿Y saben qué? Eso es altivez, eso es orgullo. ¿Y saben qué dice la Biblia del orgulloso? Dios mira de lejos a los orgullosos. Dios mira de lejos a los orgullosos, que no reconocen su incapacidad, que no reconocen su impotencia. Si nosotros reconocemos nuestra incapacidad, lo único que vamos a poder hacer para ganar esta batalla, y lo primero, hermanos, que vamos a poder hacer es caer de rodillas delante de Dios. Caer de rodillas delante de Dios, pidiendo socorro, diciéndole: Señor, yo soy débil, y si tú en este momento no me socorres, Señor, yo voy a caer en el pecado. Señor, ayúdame, por favor, te lo suplico. Eso es reconocer tu impotencia, eso es reconocer tu incapacidad, reconocer que no puedes tú. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es con el ámbito espiritual. Por lo tanto, únicamente se puede librar a través del Espíritu. Únicamente. Esta es la clave, mis hermanos, de la vida cristiana. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está, la palabra de Dios es la verdad, y todo aquí, muchos conocemos muchos textos de la palabra de Dios, muchos versículos de la palabra de Dios, pero ¿y el espíritu dónde lo dejamos? ¿Dónde está la vida de oración del creyente? ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida de dependencia del creyente? Y lamentablemente, hermanos, los que nos llamamos reformados, allá afuera dicen una verdad: no dependen del Espíritu. No, claro, lo dicen de otra forma. No dejan que el Espíritu se mueva. Ellos se van al otro extremo, es verdad. Pero es verdad, hermanos, el cristiano y los reformados no dependemos del Espíritu de Dios, porque no oramos. No oramos. Eso es una verdad, hermanos, y es lamentable. Por eso es que nosotros caemos constantemente en la lucha. Somos derrotados, hermanos, constantemente, porque no oramos a Dios. Creemos que somos autosuficientes y no lo somos. Aunque conozcamos toda la Biblia del mundo, no lo somos, hermanos. Ahora, aquí no termina el texto. Pablo dice: pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se acuerdan que la Biblia Reina Valera traduce moriréis? Porque, y la traducción mejor es habréis de morir, porque está en aoristo, o sea, ya sucedió, pero no ha sucedido todavía. El verbo viviréis allí no está en el mismo tiempo, está en futuro. ¿De qué vida está hablando el apóstol Pablo? De la vida futura que recibiremos en algún momento. Y aunque es verdad, hermanos, que la vida eterna ya es una realidad para el creyente, el apóstol Pablo no está hablando de la vida eterna que tenemos ahorita, está hablando de la vida eterna futura que recibiremos en algún momento, si nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo. Esa es la consumación de la vida eterna. Estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de Él por la eternidad. La vida eterna es una relación, como ya vimos la semana pasada, con Dios, porque la vida eterna es que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, ¿verdad? Y a Jesucristo y a tu Hijo Jesucristo, quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Es decir, la vida eterna es una relación eterna con Dios en el cielo. Si el cristiano no anhela eso, entonces ¿qué haces tú aquí en la iglesia? ¿Qué haces aquí en la iglesia? Porque aquí lo que estamos haciendo, hermanos, es teniendo una relación con Dios, todos juntos como un cuerpo. Su cuerpo, la iglesia, está teniendo una relación, que eso es una imagen de lo que va a pasar en el cielo, en el futuro.
Si tú como cristiano que te profesas ser cristiano no anhelas esto, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahora, esto es una exhortación, pero también es un motivo. De hecho, la razón por la que Pablo está diciendo esto es porque quiere motivar a las personas a vivir conforme al Espíritu. Porque la consecuencia de vivir conforme al Espíritu es que vamos a recibir la vida eterna en el futuro, aunque ya la tenemos. Si no anhelamos el cielo, hermanos, no tenemos motivos para pelear esta batalla. Si no anhelamos el cielo que es en la Escritura es la gloria de Dios. El cielo, cuando tú veas en el Antiguo Testamento la palabra cielo, está hablando de la gloria de Dios. Si tú no anhelas el cielo, no estás anhelando la gloria de Dios, no estás anhelando vivir para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, unos versículos más adelante, lo veremos en 2 semanas aproximadamente, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo, la lucha en contra el pecado, que es ardua a lo mejor, las persecuciones que vienen por ser creyentes, dice el apóstol Pablo, no son dignos de ser comparados. No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, toda esta lucha que tú estás teniendo ahorita, cuando tú la comparas con lo que vas a recibir allá, que lo que vas a recibir es nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos, no se compara. No se compara. No se compara. El apóstol Pablo a los filipenses le exhorta de otra forma, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. ¿Ven? Hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra meta, nuestra vista debe estar puesta en la meta. Y eso va a ser nuestro motor para nosotros poder vivir conforme al Espíritu y batallar hasta la sangre, como dice el autor a los Hebreos, en contra del pecado. Y concluyo con este texto, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, es decir, los del capítulo 11, los héroes de la fe, Abraham, Moisés y todos los que se mencionan allí, teniendo estos testigos, dice el autor a los Hebreos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿En nuestras propias fuerzas? No, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, y el gozo que estaba puesto delante de él era glorificar al Padre, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, hermanos. Él es nuestra mayor motivación. Él es nuestro deber luchar constante y arduamente contra el pecado. Pero recuerda siempre que no es en tus fuerzas, es en dependencia del Espíritu de Dios, en oración, reconociendo nuestra debilidad. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy, que de verdad, Señor, es algo que es básico, Señor, para nosotros como cristianos, pero es tan básico que no lo hacemos, Señor. Y yo personalmente quiero pedirte perdón, Señor, porque he sido un orgulloso, he sido un autosuficiente, altivo, que creo que puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, Señor, en mis propias fuerzas. Y entiendo, Señor, con este texto y por todo lo que venimos estudiando del libro de Romanos,
que no puedo, Señor, que soy un incapaz para poder glorificarte a ti por mis propias fuerzas, Señor. Oh Dios, usa el poder de tu palabra para transformar nuestras mentes y transformar nuestros corazones y poder vivir en dependencia de ti, en dependencia de tu Espíritu, y así obedecer tu palabra de una manera que te glorifique a ti, Señor. Oh Dios, por favor, ten misericordia de tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que tú trabajes, que tú obres en cada uno de los integrantes de la Misión Bautista Reformada de Puebla, Señor. Trabajes en sus mentes y en sus corazones para que seamos personas que dependamos de ti, que seamos personas que oremos más, que clamemos más a ti. Señor, nuestra vida, la vida del cristiano es eso. La vida del cristiano es dependencia. La vida del cristiano reconoce que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que depende todo en todo de ti, Señor. Así que yo te pido que tú tengas misericordia de la Misión Bautista Reformada de Puebla, Señor, y que seamos cristianos verdaderamente distintos. Cristianos que de verdad luchen en contra del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, danos tu gracia para nosotros poder luchar de una manera efectiva, de una manera eficiente en contra del pecado que nos asedia, que está allá a la puerta esperando que nosotros le demos cualquier chance para entrar y tomar posesión de todo, Señor. Ten misericordia de las personas que están escuchando esta enseñanza, y que tu palabra todopoderosa transforme los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Mi Dios, también quiero pedirte, porque hay personas que no creen en Cristo aquí. Hay personas que no han confiado en Cristo para salvación, sino que confían en sus propias fuerzas, confían en sus obras, en lo que ellos pueden hacer. Yo te pido que ellos hayan escuchado tu palabra, hayan escuchado el evangelio que también fue explicado hoy aquí, y que dejen de confiar en sus propias fuerzas, que ellos entiendan que son incapaces de poder salvarse por ellos mismos, y que ellos puedan venir a ti como el único medio de salvación de sus almas y de sus cuerpos. Ten misericordia también de estas personas, mi Dios. Muchas gracias. Te los pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén.